aquí está. Aquí está, perfecto. Excelente. Hey, ¿Cómo pero te estamos? fuiste rápido, ¿no era live conjunto? Pues yo te estaba esperando, inclusive tenía el live abierto. No, yo no tenía el live abierto, yo entré ahí como espectador y yo no tenía el live abierto. Supongo que se puede Entonces, tener un diálogo contigo sin necesidad de que sea un live conjunto. sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ok. Eh, Excelente. primero que todo, y espero que todo esté bien. Saludo a tu audiencia. Mi nombre es Pablo, como ya sabrán, ahí está. Soy cristiano Bendiciones. evangélico, específicamente pentecostal, y me gustaría Excelente. iniciar con lo que quedamos, ¿no? Sí, claro que sí, mi querido Pablito. Bendiciones también para usted, para todos sus seguidores y para toda su familia. Un abrazo desde aquí de la Ciudad de México. Un placer, Excelente, hermosa ciudad. excelente. Sí, bueno, Entonces, no se crea que tan hermosa, ¿eh? Ahorita con toda esta situación aquí no, en si tú México te está. fijas, que ningún país está exento de eso, pero México es una bella nación de muy buena cultura y una hermosa cultura que ha aportado muchísimo. Sí, realmente sí tiene razón en eso, hermano, pero bueno, yo que vivo aquí, sí lo veo bastante difícil, aunque todos los países tienen sus cositas, obviamente todos tienen sus cositas, pero aquí en México incluso ya no se puede salir a la calle mucho, ¿no? Está como más o menos lo que era El Salvador antes, ¿no? Que no podía salir a la calle, o la gente que o que tenía un negocito en su casa, le cobraban renta, le cobraban piso, y si no daba, pues entonces había situaciones muy peligrosas. De hecho, ahorita precisamente estaba viendo unos videos de unas mujeres que tenían su negocio y bueno, pues tuvieron que cerrar y irse de su casa porque ya habían recibido notificaciones pues de cosas así, ¿no? Que es lamentable. Mi país está sufriendo. Realmente mi país ahorita es el más, de hecho, el número uno en criminalidad y muertes y todo eso. Entonces sí está sufriendo bastante, ¿no? Pero bueno, eso ya se lo dejamos a Dios Dios. porque pues Él tiene el control de todo, ¿no? No, claro. Ok, Eh, lo primero, para entrar en materia, me gustaría empezar por lo que dejamos, ¿no? Y lo que motivó a abrir este live. sí, Y claro. es que tú hiciste una afirmación de que en Mateo, a ver, dame buscar el texto. Ajá. Mateo Ma- 23. Mateo 23, en el verso 29, Sí, así es. específicamente cuando Jesús ahí está hablando de que adornan los sepulcros de los santos, de los justos, ¿me entiendes? Tú Ajá. dijiste que ahí está la palabra veneración como tal, y eso fue lo que yo te mandé, que no existe la palabra veneración en ese texto. La Entonces me palabra, gustaría, ok, claro. entonces me, La palabra veneración en este sentido tiene más de 32 sinónimos en los cuales está procurar, cuidar, amar, respetar, ¿sí? En este caso, el texto dice, hay de vosotros, es obviamente Jesucristo reclamándole obviamente a los fariseos por ser hipócritas, entre otros tantos reclamos que le hace en los pasajes anteriores, pero le dice específicamente aquí hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis, o sea, construyen los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos, o sea, las esculturas de los justos. Entonces, en este adornáis y cuidar y procurar, ¿sí? Es precisamente donde entra la veneración, ¿ok? El cuidar, porque obviamente si cuidaban y adornaban los monumentos o las esculturas de aquellos grandes profetas o de aquellos justos de esa época, es obviamente porque tenían un respeto hacia esas esculturas. Y no por la escultura en sí, sino por aquel que representa esa escultura, que eran aquellos justos, los patriarcas, Abraham y todo eso. Entonces ahí es donde entra la veneración, mi querido hermanito. Déjame levantar un poquito la silla, yo, ok. Entonces, eh, ahí es donde entra precisamente ese acto de veneración, porque precisamente cuidaban y respetaban obviamente las esculturas por lo que representaban, no por la escultura en sí. Entonces ahí es donde entra precisamente esa veneración, hermanito. Y por eso le dije, la palabra veneración tiene más de 32 sinónimos, entre los cuales pues ya le mostré algunos.
De entrada, yo voy a diferir con tu explicación, y es que tú no puedes concluir de que ellos en cierta forma lo hacían por veneración, porque según el contexto inmediato está hablando de precisamente una decoración cementerial, ¿no? El arte cementerial, la estética. Luego eso no se relaciona con la veneración a las imágenes como tal, o lo que representaba a dicha persona por medio de la imagen. Tú dices que la palabra venerar tiene 32 sinónimos, pero según el texto griego, la palabra venerar, o sea, no existe. O sea, la palabra que se utiliza es proskuneo, que tiene Ajá, acepciones, dependiendo del contexto, pero esa palabra se utiliza de forma indistinta, ya sea para referirse a un honor, hacia una figura política, hacia una deidad, etcétera. Es proskuneo, pero claro. la palabra de que adornáis, esa no es una palabra que se utiliza dentro de ese campo, ya sea, no se utiliza de forma indistinta como se utiliza proscuneo, sino que es una palabra muy específica que no cabe dentro de dicha definición. Tú lo que estás haciendo es una inferencia. Y yo entiendo, eso es una inferencia que puede ser inclusive lógica, porque si yo decoro un sepulcro, por alguna razón devota a dicho sepulcro, a dicho sepulcro, yo estoy motivado a hacerlo, ¿no? Lo que pasa, Pero, mi querido hermanito, aquí es que habla de dos situaciones. El Señor no solamente habla de sepulcros. Mira, te vuelvo a repetir el texto. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ujú, edificáis los sepulcros de los profetas. Ahí está hablando de una parte, de los sepulcros de los que tú vienes hablando. Pero después dice, y adornáis los monumentos de los justos. O sea, ahí ya se pasa a otro plano, ya no en el plano de los sepulcros, sino ahora se pasa a lo que son las esculturas o los monumentos de aquellos que tenían por justos. Y aquí es donde sí mete la palabra adornáis. O sea, cuando una persona adorna una escultura, obviamente aunque el texto no lo diga, inferimos claramente que al adornar es limpiar, cuidar, dar una limpiadita, mantenerlo, tenerlo bien limpiecito y adornado, que se vea bonito. ¿Por qué? Porque obviamente si tú quieres si esa persona o si esa escultura te representa algo importante, algo que fue bastante significativo, en este caso hablando de lo que es la religión, y tienes, por ejemplo, en aquel entonces una escultura de Abraham, por ejemplo, el padre en la fe, obviamente la procuras, la cuidas. ¿Por qué? Porque te representa a ese padre en la fe que ahora gracias a él, gracias a la fe que tuvo Abraham en Dios, es que ahora nosotros podemos acceder a esa gracia de la salvación. Entonces, por eso es de que podemos utilizar la palabra venerar como respetar, como darle una honra, no por la estatua en sí, sino por aquello que representa esa estatua, que sería en este caso el patriarca Abraham, ¿no? sí, yo entiendo. Inclusive yo fui diferente contigo y te dije, inclusive, pudiera hacer una inferencia lógica, pero dado el contexto bíblico, inclusive, ellos no estaban motivados por un sentimiento de veneración, sino que eran hipócritas, porque el mismo Jesús es quien que lo deja ver claro de forma tajante. Mira lo que dice. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Claro, Así que dais testimonio contra ustedes mismos de que sois hijos, exactamente, de que aquellos que mataron a los profetas, vosotros también llenad la medida de vuestro padre. Se claro, vierte así es. generación de víboras. Entonces, lo que yo estoy diciendo, mira, tu inferencia podría ser inclusive lógica, pero tu inferencia no aplica, porque Jesús está desnudando la hipocresía de ellos y que ellos no estaban motivados por una veneración real o un sentimiento que tuviesen hacia ellos, porque ellos fueron precisamente las víboras y las causas de que muchos profetas fallecieron, porque ellos los desvivieron. ¿Me doy a entender No, el sí, punto?
No, claro, lo que pasa, lo que acusa el Señor Jesucristo es precisamente aquella hipocresía de decir nosotros, si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo, no, pues no hubiéramos tenido parte con nuestros padres de la sangre de los profetas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ellos actuaban hipócritamente, como lo dice también en el verso 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera se ven bonitos, pero que por dentro están llenos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, no está hablando, obviamente, de aquella veneración falsa, sino simple y sencillamente está hablando de que actúan de forma hipócrita, ¿sí? Delante de todos los hombres, y dicen, no, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de los profetas, no hubiéramos permitido que los mataran, cuando ellos realmente estaban haciendo otra cosa. Pero no les está hablando precisamente de que lo que hacían con los profetas o con las esculturas de los justos, sí, les estaba diciendo que eso era una hipocresía. Eso no es una hipocresía. La actitud de ellos, como lo dijo en otros pasajes anteriores, ¿no? Y en otros versos anteriores, ustedes que cuelan el mosquito y se tragan el camello, entonces ellos les ponían al pueblo cargas que no podían llevar ellos, pero ellos no las hacían. Entonces es precisamente a eso es a lo que se refiere. No tiene aquí nada que ver con lo que era la veneración o con lo que era el respeto hacia las esculturas de aquellos grandes profetas. Al contrario, lo que el Señor les está reclamando es precisamente eso, que ellos tanto que están cuidando eso, pero realmente no se preocupan de que realmente sus padres o se preocupan en aliviar, por así decirlo, de alguna manera, esa muerte que le dieron sus propios padres, ¿no? A los profetas. Entonces, ahí es donde entra la hipocresía, hermanito. No en adornar los monumentos, claro. por supuesto. Ahora, si tú sigues leyendo, tú te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. No es algo que me estoy inventando, ni es algo que quiero utilizar para sacar ventaja del diálogo. No. Si tú sigues leyendo, mira, serpiente, generación de víboras, ¿cómo esperáis? ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotarán en vuestra sinagoga y perseguirán de esta ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. Estamos hablando de Abel antes Claro. de Abraham, Moisés, Noé, todos esos personajes bíblicos, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto os digo, esto vendrá sobre esta generación, específicamente refiriéndose a ellos. Entonces Jesús lo que hace es desnudar precisamente la hipocresía, o el motivo por el cual ellos lo adornaban. No era por un sentimiento genuino de veneración, porque eran hipócritas. Ellos mismos eran quienes mataban a los que enviaba Dios. Exacto, y ahí precisamente Y eso lo dice Jesús. Claro, entonces ahí es precisamente lo que da refuerzo a mi explicación que yo acabo de mencionar. No tiene nada que ver con la edificación de los sepulcros, ni tampoco el adornar los monumentos de los justos, sino que precisamente el Señor lo que estaba atacando en ese momento era la actitud doble moral que ellos tenían para con el pueblo y obviamente para con todos los demás, ¿no? Entonces precisamente ahí es donde se cumple y obviamente refuerza mi explicación. Ahora bien, porque... Ajá, adelante. No, pero termina la idea para no interrumpirte. No. De hecho iba a pasar, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, donde en la misma Biblia Reina Valera, si la tienes allá a la mano, en Hechos 5:34 se menciona la palabra como tal veneración. Entonces, donde dice, entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y mandó que se hiciera salir al pueblo de todos los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, la misma Biblia, Reina Valera, utiliza la palabra venerar, porque obviamente sabe que hay diferentes sinónimos, y obviamente venerar, obviamente, como ya te lo había mencionado, tiene más de 32 sinónimos, y en este específico caso era respetado.
Sí, Gamaliel era una persona respetada entre todo el pueblo y toda la gente lo admiraba. Entonces, esa palabra veneración también obviamente ahí entra, ¿no? Entonces, la palabra veneración sí es utilizada también, aunque sea en la Biblia. Aunque tiene usted un punto aquí en Mateo 23 con la palabra proskineo. Pero la palabra proskineo obviamente es griega, ¿no? Entonces, la palabra proskineo también se Okay. puede utilizar según el contexto que se esté hablando, que difiere completamente de lo que es la palabra adoración. Y ahí es donde yo creo que ahí hay un problema cuando hablamos de las imágenes y si veneramos o adoramos imágenes. Ahí es donde entra el problema entre los dos significados, entre el venerar y el adorar, ¿no? Claro, primero, en cierta forma, o sea, tú no, quizá no te entendí muy bien o no te explicaste bien porque tú recién me dices que valida más tu punto. No puede validar más tu punto porque tu argumento inicial era de que ahí había una veneración. Pero Claro, yo te estoy mostrando, según el contexto inmediato y las palabras de Jesús, de que ellos no tenían un sentimiento de veneración hacia los antiguos profetas, porque ellos eran precisamente las causas por las cuales la mayoría de los enviados por Dios habían fallecido, porque ellos lo perseguían y le hacían la murición, ¿no? Por así decirlo, para suavizar el término. Entonces, no estaban cubridos por un sentimiento de veneración genuina. Ahora, cuando yo digo que la palabra veneración no aparece, yo no estoy hablando precisamente del español en el castellano, sino según el texto griego, porque esa palabra no ya, existe. La palabra que está ahí claro. es que se emplea Proscuneo, exactamente. O claro. sea, pero con Gamaliel es muy distinto. O sea, se utiliza una palabra que era o sea, gozaba de un honor. Claro, Eso es como una claro. especie era Re- honorable, ¿no? Porque re- Gamaliel respeto, representaba hermano. la casta, Era respetable. no, claro, representaba una de las castas más fuertes, que era el Sanedrín judío, que precisamente era un tribunal, que no Claro. fungía solamente como con cuestiones religiosas, sino políticas, dentro de los propios límites de los judíos, porque los judíos Sí, claro. tenían, a pesar de que Roma, en cierta forma, la Roma imperial, tenía cierta jurisdicción allá, pero los judíos tenían una autonomía propia. ¿Me doy a entender el Sí, punto? claro, pero el chiste aquí es de que obviamente Gamaliel gozaba de un respeto delante de todo el pueblo. Sin duda. Y es precisamente lo que encontramos aquí, por ejemplo, en Mateo 23. Si los profetas o si el pueblo judío tenía esculturas de los justos, obviamente era porque respetaban a esas personas que representaban las esculturas, no a las esculturas en sí, porque ellos sabían perfectamente que una escultura no es precisamente la persona en sí, o no se le da culto o no se le da respeto a la escultura por ser escultura, sino se daba respeto y honra a la escultura por lo que representaba la escultura, no por la escultura en sí. Y precisamente aquí podemos encontrar ese pasaje donde el pueblo de Israel también tenía esculturas de los justos. Entonces Sin no duda. es exclusivo de la Iglesia Católica. El respetar y el adornar, el cuidar y todo eso no es exclusivo de la Iglesia. De hecho, se practicaba desde el Antiguo Testamento. Y hasta el día de hoy, de hecho, tú puedes ir ahora sí que al sepulcro donde está Moisés, Abraham, todos ellos, y el judío sigue llevando velas y sigue todavía haciendo oración y sigue todavía lamentándose o haciendo oración delante de ese lugar. Y no quiere decir que se le da lugar o que se le da la honra o se le da adoración a lo que fue esa tumba, sino que precisamente se pide, obviamente, a la intercesión por aquella persona, ¿no? Es el mejor ejemplo que podemos encontrar, que ellos todavía siguen llegando a ese lugar, al sepulcro, y lo llenan de velas completamente, porque la vela tenía un significado para el judío. La vela significaba que había alcanzado la luz de Cristo y que había separado la luz de las tinieblas, o sea, la luz de Dios, y la había sabido separar de las tinieblas del maligno. Entonces, eso es el significado de las velas. Por eso tú vas a encontrar en Israel ese sepulcro lleno de velas, y los judíos hasta el día de hoy lo siguen haciendo, hermano. Ese es un tipo de Sí, respeto, ¿ok? sí. Entonces, Primero, eso es venerar, cuando yo hermanito. dije, cuando yo dije que ellos no estaban motivados por un sentimiento de veneración genuina, yo no estaba diciendo que la veneración de ellos iba dirigida
al sepulcro o a las decoraciones que hicieron, sino a las personas que representa dicha cuestión. O sea, no estaba motivado por un sentimiento de veneración genuina. Por eso no hay un tipo de veneración ahí, porque Jesucristo justamente, aparte de decirle hipócritas, menciona un sinnúmero de cosas que ellos hacían, inclusive que fueron las causas de derramar la sangre, que serán culpados, la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que mataron en el templo, y que ellos son perseguidores. O sea, el sentimiento que tú quieres inferir, porque ellos adornaban una especie de veneración, no había una veneración real, porque Jesucristo lo deja muy en claro. Inclusive le dice hipócritas. O Sí, sea, pero un hipócrita cuando, no se colige con lo que siente. Me doy a claro, entender pero el punto. cuando habla de Ah, hipocresía, obviamente no se está refiriendo a lo que es el sentimiento, sino la actitud. Por ejemplo, en el verso 23 les dice también, hay de vosotros escribas y no, no, fariseos no. hipócritas, Lee el que pagáis el 29. diezmo. Claro, por eso, pero yo te estoy hablando de todo el contexto, porque obviamente de todo el contexto les viene diciendo Ujú. hipócritas, 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 pero ¿por qué? Sí, Por sentimiento, no, por actitudes que él está haciendo. Por ejemplo, mira, antes de eso, desde el verso 16, hay de vosotros guías ciegos y decís, si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si uno jura por el oro del santuario, queda obligado. ¿Me entiendes? Después en el verso, y en el verso 19 le dice ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Por qué? Porque obviamente ellos actuaban según su conveniencia, ¿no? Después en el 23 también les dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino y descuidas lo más importante de la ley. Entonces aquí obviamente no les está diciendo de un sentimiento, les está hablando obviamente de la actitud que tenían delante de todos los demás. Y el Señor se lo dejó muy claro en muchas ocasiones, ¿no? Ustedes que van y trompetean, que han pagado el diezmo para que la gente los vea y la gente los admire en la calle. Eso es obviamente lo que está reclamando el Señor, que a los ojos de los demás aparentaban ser tan buenos y tan esto, y obviamente cuando ya se trataba de cumplir la ley, obviamente pues ya ellos se desligaban de todo eso. Aquí obviamente lo que les está reclamando precisamente es eso, ¿no? Y decir, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de los profetas, no habríamos tenido parte de ellos con la sangre de los profetas. O sea, precisamente es eso, ¿no? Que ellos daban una honra, ¿sí? Daban una honra a las esculturas de aquellos grandes santos, pero si hubieran estado en aquel tiempo, como dice más adelante, entonces ellos también hubieran tenido parte en esos crímenes. Entonces ahí está hablando de cosas completamente distintas, es hermano. que la conducta viene motivada por el sentimiento. O sea, yo no, esa falsa dicotomía yo no la haría, porque eso sería una falsa dicotomía. Inclusive, eso es algo hasta psicológico, ¿no? Porque la conducta viene motivada por el sentimiento, por el sentir, por lo interno del hombre. Y los fariseos actuaban de una forma, pero era motivado por el sentimiento de ellos. Claro, pero no O sea, siempre, eso no pero se no, puede aislar del pero pasaje. Y cuando yo te limité al verso 29, es que específicamente en ujú. el verso 29 es que se encuentra el relato de que ellos adornan, etcétera. O sea, yo no te quiero excluir, simplemente lo hice porque aquí es que se encuentra el relato y todo el contenido y todo el contexto inmediato de ese relato específicamente de cómo ellos lo adornaban, etcétera, y las cosas que le dice Jesús. No tenía un sentimiento genuino de veneración hacia lo que representaba la figura, porque de otra manera Jesús no lo hubiese dicho hipócrita y no lo hubiese dicho ustedes persiguen o todos los antiguos que hemos enviado, ustedes lo han asesinado, etcétera. Disculpa la expresión, no como tal. Claro, claro, claro. No, pero de hecho, fíjate, el hecho de que incluso comprándote este argumento, el hecho de que ellos hayan sido hipócritas, el Señor Jesús jamás dijo, entonces dejen de hacer eso a las esculturas, ¿no? A los monumentos. El hecho de que unas personas se mostraran hipócritas en ese aspecto no es motivo para obviamente quitar la práctica que ellos ya tenían, porque eso es una práctica que la venían realizando desde siempre, hermano. Entonces, el hecho de que una persona, por ejemplo, si usted en su iglesia, en el día del culto, una persona solamente va y actúa hipócritamente, eso no quiere decir que su culto deje de ser culto a Dios.
¿me entiende? Por el hecho de que una persona no se porte como debería portarse. Por tanto, obviamente, esa es una práctica que ya se tenía desde mucho tiempo atrás y que se seguía practicando todo el tiempo, porque obviamente adornar los monumentos, obviamente esa siempre ha sido una práctica del judío. ¿Por qué? Porque obviamente, pues vamos a lo mismo, porque obviamente era adornar precisamente, cuidar, ¿sí? Y arreglar los monumentos, las esculturas de aquellos grandes justos. Entonces, eso no cambia absolutamente nada. El hecho de que una o dos personas actúen de forma hipócrita ante esta práctica no quiere decir que esta práctica en sí se vuelva completamente inútil o que quede abrogada o abolida de la práctica de los judíos, mi querido hermanito. Ahí Mira, por eso yo le cité eso, porque obviamente esa es una práctica que tenía el pueblo judío. Adornar esculturas de justos. Mira, no me malinterprete. Yo, o sea, yo no estoy en contra de lo estético, de lo artístico, del arte cementerial. Yo no estoy en contra de eso. Inclusive tengo familiares fallecidos y Claro. esa persona se le decora su tumba, se le pone una cruz con su nombre, fecha de fecha de nacimiento y fallecimiento, etc. Yo no estoy en contra del arte cementerial ni de lo estético. O sea, porque Ya. yo no entré por eso. Por lo que yo entré fue porque tu argumento inicial era que Claro. ahí estaba la veneración. Pero Claro, ahora tú y cambias así el es, argumento ¿no? y dices, sí, déjame explicarte. Ahora tú cambias el argumento y me dices a mí, aún yo aceptándote esto, lo primero, no quita lo segundo. Bueno, yo no estoy en contra de lo segundo, estaba en contra No, de lo primero. y no lo acepto. O sea, yo no acepto Pero tú lo que acabaste de supervisa. decirlo ahora mismo. Claro, no, yo dije, en caso de que se lo comprara, pues obviamente no se la compro, pero digo, en caso de que se la comprara, por eso di mi explicación. Esta es una práctica que se tenía, que tenía el pueblo judío. Ellos tenían la práctica de venerar los monumentos. Ahora bien, en el tiempo de que se escribe, del tiempo de los profetas, en el tiempo de Jesús, no existe una escultura como la tenemos ahora en los cementerios. En los cementerios sí tenemos, por ejemplo, una cripta e incluso le ponen una imagen tallada. En aquellos tiempos no era así, mi hermano, porque los sepultaban en cuevas. No, eso es Entonces pragmático. no había como ahorita que en el sepulcro y se tiene una escultura grande. No, aquí está hablando de dos cosas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas o sea, no es lo mismo, Lo adornan. es otra cosa, y adornáis los monumentos. O sea, aquí son dos cosas distintas. El sepulcro y los monumentos. Explícame de forma detallada. Explícame de forma detallada. O sea, edifican los monumentos. Explícame cómo es eso. Y Edifican, y construyen, adornarlos. edifican. Aquí edifican es crear, construir. Sí. Ok. Los sepulcros. Sí. ¿Cuáles eran los sepulcros? La tumba, hermanito? ¿no? Las tumbas. Pero ¿dónde los sepultaban? ¿Dónde los sepultaban? No, ellos tenían cuevas. Exacto, entonces no había forma de que como al día de hoy se sepulta a una persona y se le hace un monumento, una esculturita ahí donde está su tumba. Eso era imposible. Pero Okay, la entonces otra era una parte, cueva. lo adornáis. Claro, Explíqueme adornan, cuidan, adornan, le ponen flores, le ponen cualquier Estética. tipo de cosas. Claro, Estética. a los monumentos, que son cosas distintas, aparte de los sepulcros, es separado de los sepulcros. No tiene porque- nada que ver con el sepulcro, sino separado de los sepulcros. Sí, el monumento sería prácticamente un cenotafio. O sea, bueno, me Una voy a escultura, explicar. una escultura. Ahí Mira, se un salió el monumento, hermano. un monumento no es un sinónimo de sepulcro. Eso yo lo tengo bien en claro. Un monumento apuntaría prácticamente a una especie de Escultura. de Una escultura, escultura. sí, más Una o menos, escultura, claro. en honor a una persona ya fallecida, ¿no? Exacto, así es. Exacto. O sea, pero yo no estoy en contra de eso. Y aún si nosotros no lo hiciéramos así, bueno, eso no sería un problema, porque el arte, la belleza, la estética, eso evoluciona de forma constante y eso es pragmático. Claro, y eso Eso es precisamente, pragmático. mi querido hermano, eso es venerar. El cuidar, el adornar, el poner florecitas, el limpiarla, que esté todo bien, cuando pase el tiempo y ya está deteriorándose, mandarla a restaurar, todo No. eso. Eso es venerar, hermano. Eso es la veneración. Eso es cuidar, eso es cuidar, eso es respetar, O sea, eso es amar. Es eso, mi hermano. No, querido, estás haciendo un salto, diría yo, cuántico. O sea, yo No, te puedo por eso aplicar el yo por mismo eso- ejemplo.
yo te puedo aplicar el mismo ejemplo. Mira, por ejemplo, mi madre Perdone, falleció en el 2023. un No está bien. medicamento. No hay problema, dale para allá. Eso es salud. Mi madre falleció en el 2023 y a su tumba yo no he ido, no he adornado. Luego se sigue que yo a ella no la venero, no la quiere. No, no se sigue, querido, porque que eso tiene que ver con algo de higiene y que el lugar se vea presentable, la estética. O sea, pero tú estás queriendo meter ahí de un sinónimo la palabra veneración. Y yo te acabo de demostrar que según el contexto inmediato de Mateo 23-29, Jesucristo y todas las implicaciones que tiene la palabra Jesucristo desnuda la hipocresía y también de que ellos no estaban motivados por un sentimiento genuino hacia la figura que representaban los sepulcros o las esculturas como tales, porque eran reos de condenación. Inclusive le dice serpiente de víbora y cómo van a escapar de la condenación, etcétera, y diciéndole que ellos son perseguidores y que matan en las sinagogas. Sí, pero como yo te acabo de leer desde los pasajes anteriores, lo que el Señor está haciendo referencia no es precisamente la veneración, sino la hipocresía de las prácticas que ellos llevaban y que les imponían a los demás. ¿Me entiendes? Entonces aquí no habla obviamente del sentimiento de la veneración, sino le está hablando precisamente de la actitud hipócrita que ellos tenían. No les está hablando de la veneración, porque la veneración era una práctica, hermano. Eso es a lo que yo me refiero. Esa práctica la tenían desde siempre. La tenían desde siempre, esa práctica de venerar las esculturas, los monumentos, de cuidarlos, respetarlos. Esa es una costumbre, hermano, que se tenía el pueblo de Israel y que era común. Entonces, por eso precisamente el Señor hace esta mención. ¿Por qué? Porque obviamente ellos adornaban las esculturas de aquellos grandes profetas. Ese es el punto central aquí, hermano. Que ellos al cuidar, al adornar, al limpiar los monumentos, las esculturas, es que precisamente la cultura judía tenía esculturas, hermano, y las respetaba. Eso es precisamente el punto central de esto, de la idolatría, de la que hemos estado tratando de hablar. No, porque yo no diría que tú fueses idólatra porque tú en cierta forma cuides o mantenga la estética de un sepulcro o sea una escultura. Yo no diría que es idolatría. Pero lo que yo me estoy refiriendo en este pasaje, lo que me estoy refiriendo en este pasaje, yo lo que estoy hablando es de veneración, porque claro, es que es eso, ahí hermano. estaba la veneración. Es que es eso. Es que por eso yo le dije desde el principio que veneración tenía más de 32 sinónimos, en las cuales está querer, amar, respetar, procurar, honrar, cuidar, besar. Esos sinónimos, hermanito, son español. Veneración. En español. Claro, por eso la palabra proscuneo, que usted también hace unos minutos me acaba de decir, tenía diferentes acepciones según el contexto de lo que estemos hablando. Precisamente es por eso, hermanito. Pero no estoy hablando porque la palabra proscuneo, sí, se puede utilizar incluso también para adorar. Y aquí en este contexto no vemos que la palabra proscuneo se utilice como adoración, porque si no el Señor estuviera reprendiendo. Entonces la palabra proscuneo también se puede utilizar como para venerar, respetar, honrar, o también se puede utilizar para adorar según el contexto en el que estemos hablando, hermanito. Y usted hace unos cuantos minutos me acaba de dar esa razón, hermano. No, es que no te la di para nada. Tú te estás dando la razón tú solo, diciendo que yo te la estoy dando. Yo lo que te dije a ti, que la palabra veneración no aparece. El texto griego, la palabra que se emplea es proscuneo. Claro. Veneración sería una transliteración de la palabra proscuneo hacia el latín. Exacto. O sea, de aquí a saltar al griego al español es una gran diferencia. Entonces, ahora bien, el tú decir que tiene 70 sinónimos o se emplea, no, eso es completamente falso. No, o sea, yo la dije palabra 32. proscuneo no se... 32 sinónimos, la palabra venerar. Bueno, exageré ahí. Disculpe, mala memoria mía, ¿no? 32 sinónimos. No pasa nada. La palabra proscuneo no tiene 32 acepciones. No la tiene. La palabra proscuneo, por lo general, siempre se emplea mayoritariamente dentro de un contexto religioso. Y fuera de ello, la palabra proscuneo es aplicable y tiene acepciones ya tanto políticas como hacia
La una palabra, figura representativa, ya la sea palabra proscuneo, ¿qué significa la palabra proscuneo, hermanito? proscuneo, besar hacia, más o menos la etimología, tengo mucho que no la busco, Proscuneo pero eso significa es, adoración, hermanito. Fíjese. no, inclinación, inclinación, besar hacia, o sea, yo estoy partiendo de la etimología, pero más o menos se utiliza Fíjese, siempre por lo general proscuneo, dentro de un contexto proscuneo religioso. en la palabra griega del Nuevo Testamento, que significa literalmente besar la mano hacia, postrarse o inclinarse en señal de profunda reverencia, homenaje o adoración. ¿Ok? Ujú. Entonces, aquí podemos entender que también es rendir homenaje, reverencia, ¿sí? O adoración. Todas estas Ujú. acepciones, hermano, todas esas acepciones, fuera de lo que es adoración, es veneración, hermano. Es respetar, es una honra. Porque lo dice el mismo significado, hermano. Entonces, por eso es de que usted me dio la razón cuando dice que tiene diferentes acepciones. No podemos decir que la palabra proscuneo significa adoración, y en este contexto que está hablando el mismo Señor Jesucristo, no podemos decir que está hablando de adoración a los monumentos o a las esculturas de los justos. Es una reverencia, hermano, es una honra, o sea, es precisamente lo que nosotros llamamos como venerar, porque es lo que se le da a las imágenes, una honra, un respeto, nada más. Y Mostrar que aquí sí, obviamente no está hablando de la adoración, pero sin embargo, el mismo significado de proscuneo también significa adorar. Lo correcto. mismo que yo le dije hace ratito, que la palabra venerar también puede utilizarse como adoración según el contexto en el que estemos hablando, hermanito. Tú Para que podrías vea que mostrar, tú podrías mostrar que la palabra proscuneo aparece en Mateo 23:29, por favor. usted fue el que mencionó que ahí se menciona la palabra proscuneo. No, yo no dije eso, Desde el porque yo dije que principio, la palabra veneración, este video lo voy a espera, subir. Bueno, sí, me gustaría que lo haga, porque lo que yo sí dije, o sea, yo me hago cargo de mis palabras, es que la palabra claro, veneración no existe y la palabra que se emplea para veneración, claro, porque tiene claro, acepciones, es claro, proscuneo. Y yo le di proscuneo la no razón, aparece en exactamente. Mateo 23:29. Por eso yo le estoy pidiendo a usted, como usted dice que la palabra proscuneo se utiliza y aplica en Mateo 23, 29, me gustaría que usted me enseñe si aparece la palabra proscuneo allí. No, eso fue lo que usted me dijo. Yo le dije que aquí en Mateo 23, obviamente cuando se dice de adornar, ¿sí? Que obviamente es cuidar, ¿sí? Es limpiar, obviamente es una veneración, lo que nosotros llamamos como veneración. ¿Por qué? Porque cuidas una escultura, la procuras, la adornas, la limpias, ¿sí? ¿Por qué la limpias? Si hay algo que no te interesa, si hay algo que no quieres, si hay algo que te da lo mismo, ni la limpias, ni la adornas, ni la cuidas, ni mucho menos. Entonces, precisamente, pues es eso lo que estamos hablando, hermanito. No, ¿Vale? no tiene que ver, o sea, ahora Déjeme darle. concordamos en algo antes de esta preguntilla. ¿Estamos de acuerdo que no aparece la palabra proscuneo en Mateo 23:29? ¿Estamos de acuerdo en eso? Mateo 23, 29. Si estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que no aparece, pero me gustaría saber si tú también estás de acuerdo conmigo en que esa palabra ahí no aparece, proscuneo. Mateo 23, vamos a ver, Mateo 23. 29. Ok. Adornar, arreglar, decorar, ¿sí?
que es No precisamente eso. aparece la palabra proscuneo. Apare- sí, claro, pero aparece obviamente, aparece lo que es el cuidado de, Ujú. de la imagen, ¿no? El cuidado tiene que ver con una acción, o sea, no necesariamente el que tú cuides algo no está motivado por un sentimiento de veneración. Eso es lo que te Por estoy diciendo ejemplo, hace cuando rato. tú, no, claro, pero por ejemplo, cuando tú cuidas, no sé, algo, Mi casa, es porque le tienes cierto aprecio, mi porque casa, por quieres tu ejemplo. casa, porque la cuidas, ¿no? Mi casa yo En la este cuido caso, por higiene, no es porque me guste limpiarla, no sino es, por higiene. no es tanto no es tanto que la cuides por limpiarla, por higiene, sino que porque todo lo que está ahí te ha costado, hermano. Te ha costado un sacrificio, comprar todo, levantar tu casa, le tienes un aprecio, le tienes un amor a esa casa. ¿Por qué? Porque te ha costado años de trabajo, te ha costado media vida prácticamente levantar tu casa, cuidarla y así, si no la quisieras, si no tuvieras un sentimiento hacia eso, hacia ese hogar, ¿sí? La descuidas, no te interesa absolutamente nada. Pero si la cuidas es obviamente para que se vea bonita, para que se vea arreglada, para que tú cuando llegues te sientas a gusto, ¿sí? Porque ya dices, no, pues es que me costó 20 años de trabajo poder construir esta casa y tenerla como a mí me gusta. Entonces, sí tienes un sentimiento, hermanito, hacia ese lugar donde tú vives, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente te ha costado, porque obviamente te has esforzado por ella, y si te has esforzado por ella es obviamente porque quieres esa casa. Entonces, hermanito, en todo aspecto, siempre vas a tener un sentimiento de amor, de aprecio, en todo momento. Si tú no quieres algo, hermano, si a ti simplemente no te interesa algo, no lo cuidas, lo descuidas, lo dejas que se pudra, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no te interesa, Ok, porque no lo ya quieres, me... porque no es... ¿Ok? Entonces, Ok, es ok, precisamente entiendo el lo que punto. se habla aquí. Mira, Ajá, es que exactamente, hermanito. tú Y es estás precisamente lo que... concluyendo, tú estás concluyendo la C saltándote el B, tú no lo puedes demostrar. Y al contrario, yo tengo más evidencia que tú para demostrarte lo contrario. De No, que de ellos hecho no te lo estaban acabo de motivados por hecho un te lo sentimiento. acabo de hecho te lo No, acabo tú de hiciste demostrar una analogía. incluso con tu mismo ejemplo, hermanito. No, Con tu pero mismo ejemplo te estamos lo acabo de hablando de demostrar. de la literatura bíblica. No, Estamos claro, por hablando. eso. Estamos hablando de la literatura y No, aquí dice es que que, adornáis pero los monumentos ahora de los justos. tiene que dejarme yo explicarme porque ya yo te escuché. Sí, claro. Mira, lo que tú dijiste, yo no abundé tanto ahí porque ya yo te lo había dicho a la primera. Yo limpio por higiene, no es por interés, es por higiene, porque yo soy haragán inclusive hasta para cocinar un huevo hervido, para hacer una comida. Yo soy haragán. Yo prefiero mandarlo a comprar porque soy haragán. No es motivado por un sentimiento de veneración hacia mi casa. No, yo lo hago es por higiene, porque no me gustaría vivir en un basurero dentro de mi casa, porque eso inclusive va contra la salud. Por otra parte, el sentimiento de ellos, de cuidar eso, no era un sentimiento genuino, porque Jesucristo lo desnuda y lo hace de forma tajante, explícita, y lo pueden buscar en el mismo texto. Pueden leer más adelante, después de Mateo 23, 29, y se van a dar cuenta todo lo que dice Jesús, y ese, según el contexto inmediato, ellos no estaban motivados por un sentimiento genuino, sino que eran hipócritas. O sea, no se la actitud de ellos no se colegía con lo que ellos sentían o con lo que ellos por el sentimiento de ellos. Por otra parte, ya con esto voy a concluir. Bueno, estábamos discutiendo, pero gracias a Dios ya se pudo esclarecer la palabra proscuneo, que de ahí esa palabra que se emplea para diferentes contextos, ya sea el religioso, político, lo que sea, no aparece en Mateo 23, 29. No Y aparece. esa nunca fue Luego, mi premisa. es que la palabra ¿Va? veneración, según el texto griego, no aparece la palabra veneración. Cuando se emplea una palabra para referirse al honor o un respeto hacia una persona o postración, es proscuneo. Y proscuneo en Mateo 23, 29 no está. Porque Ese ahí no sería estaban ya postrándose, ahí no el estaban punto. postrándose delante Eh, de ningún lado. Ahí lo que aparece es que el contexto es de que los cuidaban y adornaban, ¿sí?
decoraban las esculturas y los monumentos. Entonces, ahí precisamente la palabra venerar, como usted bien lo dijo, es de latín, no es griega. Entonces, por eso no va a aparecer en la Biblia como tal, porque obviamente ese es palabra latín. Entonces, obviamente, ya con lo que yo le mostré, incluso con su mismo ejemplo, ¿sí? Obviamente están movidos por un sentimiento de aprecio. Y ese sentimiento de aprecio es precisamente lo que llamamos veneración. Con su mismo ejemplo se lo puse. Ahora bien, usted me puso el ejemplo de su casa. Si usted quiere su casa, si usted cuida su casa, si ama su casa, ¿sí? Entonces imagínese cómo es el sentimiento para aquello que es santo, ¿no? Para aquello que obviamente tiene que ver con lo santo, con lo que es Dios. ¿Por qué? Porque obviamente aquí en el texto se mencionan los monumentos de los justos. ¿Cuáles justos? Aquellos que hicieron la voluntad de Dios, como el patriarca Abraham, Moisés, Jacob, todos ellos, ¿no? Entonces, mi querido hermanito, si ese sentimiento usted no deja caer su casa, pues simple y sencillamente, si usted no le interesara su casa, pues ni siquiera la mandaría a pintar, ni mucho menos, ¿no? Algún mueble se daña y no lo mandaría a reparar porque obviamente pues no le interesa absolutamente nada, y al contrario, y cuando usted ve que algo está deteriorándose, inmediatamente manda y lo repara. Pues obviamente es precisamente ese es el cariño que usted le tiene a su casa, al aprecio que le tiene a su hogar. Pero en las cosas santas, como en este caso, ¿sí? Una imagen, por ejemplo, aquí en este contexto, una escultura de el patriarca Abraham, ¿no? De Jacob, por ejemplo, que ahí me representa algo santo, algo que tuvo que ver con la venida del Mesías, pues obviamente que le van a tener mucho más aprecio, no por ser una escultura, sino por lo que representa esa escultura, y por eso ellos se tomaban la molestia de adornar, de que se vea bonita esa escultura, hermanito. Déjeme darle espacio a los hermanitos que también ya están aquí, ya tienen un ratito, uno ya se me bajaron dos. Álvaro, bendiciones, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Frankie. Bien, bendiciones también. Mira, yo soy luterano. Ok, Y perfecto. yo creo que para criticar algo, uno tiene que conocer ese algo. Uno no puede criticarlo desde fuera, podríamos decir, por manifestaciones que uno puede ver externamente. Entonces, lo que hay que dejar en claro acá es que la Iglesia Católica no venera, o sea, no adora o no manda a adorar a la Virgen ni a los santos, sino a venerar, que es distinto, que es totalmente distinto, y es realmente lo que tú dices, que es por su dignidad, por su vida de fe, por el ejemplo de fe que dio María, y eso se respeta, ¿ya? Distinto es que hay personas católicas que a lo mejor no entienden eso o tienen confundido eso, y efectivamente uno en la externalidad ve que adoran a la imagen de la Virgen María o a santos. Pero por eso mismo la Iglesia Católica hace poco tiempo sacó un documento que es los títulos de María, que recomienda no usar, por ejemplo, dos acepciones que son corredentora y mediadora de todas las gracias. ¿Por qué? Porque llama a confusión. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos seres humanos. Y los seres humanos, mira, todo este tema nace desde los primeros cristianos. Los seres humanos, por nosotros mismos, como somos imperfectos, siempre como tratamos de tener alguna imagen de algo. Y los primeros cristianos, por ejemplo, se acercaban a los lugares donde morían los mártires, incluso rescataban sus huesos, porque eso los hacía sentir más cerca de Jesucristo. ¿Ya? Entonces ahí la Iglesia pone un paralelo y dice, oye, ya, está bien, se respeta, son dignos, son una vida que se pueden seguir, pero no se adoran, se pueden venerar. Pero el ser humano siempre, en esa imperfección, de repente cae en la idolatría, y yo creo que por eso la Iglesia, inteligentemente y bajo el Espíritu Santo, genera este documento de decir, mira, ¿sabes qué? No llamemos corredentora María, ni Madre de toda la gracia, mediadora de toda la gracia, porque puede llamar a confusión a gente que no entiende la doctrina. Entonces yo creo que en ese sentido sería, y yo siendo luterano, sería de mala fe llamar idólatra a un católico, porque su doctrina no lo define así. Eso quería decir. Muchas gracias, hermanito. Y sí, tiene razón. De hecho, la misma iglesia hizo una condena a un grupo llamado los coliridianos, ¿no? Que ellos adoraban a María. Ellos sí adoraban a María. Entonces la iglesia los condenó, dijo que no, eso era
eso era pecado, eso era idolatría. Entonces, eso está fuera de lo que es el mandato de Dios. Por eso es de que el Señor o la iglesia tuvo que condenarlos, obviamente porque ese grupo sí creía que pues, María era Dios. Entonces, ellos sí adoraban a María. Por eso es de que la iglesia tuvo que llegar a esos extremos, ¿no? Pero sí ha habido, exactamente como dice el hermano, hay gente que a veces por no conocer bien su fe, pues a veces tiende a caer en este error, pero se corrige simple y sencillamente con una buena instrucción a los hermanos. Gracias, hermanito Álvaro. Emir, buenas tardes, ¿cómo le va? O buenos días, más bien todavía son días aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, los saludos desde Argentina. De Argentina, hermanito, ¿es usted católico o no católico? No, soy cristiano, no católico. ¿A qué denominación pertenece, mi querido hermanito argentino? Sí, eso voy Emir. ya desde chiquitito a la iglesia bautista. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, los estaba escuchando y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que precisamente que todo lo que vos dijiste y dijo el muchacho Álvaro, Ajá. todo lo que Dios prohíbe. Por ejemplo, vos dijiste, nosotros tenemos unas imágenes o estatuas a las cuales no veneramos, pero sí lo tenemos como algo, no quiero decir algo que no dijiste, como algo No, nosotros divino, sí por así veneramos. decirlo, porque, o Sí, veneramos, ¿no? Porque claro, es nosotros como sí algo veneramos. divino, algo que No forma adoramos. parte. Claro, Claro, no algo que adoramos, pero sí veneramos. bien, algo que veneramos, que es Claro. cerca de lo que Dios hizo, ¿no? Que la estatua o la imagen, por ejemplo, la imagen que tenés atrás, es una imagen que para vos crees que es algo divino, ¿no? Porque está hecho a la imagen no sé, no sé de qué es María, ponele, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Bueno, Sí, y si claro, vos pues. te fijas en el libro de los Hechos, versículo 17, Dios les pide que se arrepienten y que dejen de hacer todo eso. Y te lo A voy a ver, leer. vamos a Hechos 17. ¿Hechos 17 qué? Versículo 29, 30 y 31. Vamos a Lo ver, voy a ir Hechos leyendo. 17. Hechos 17. Porque es justo lo que Dios prohíbe. Mira, Hechos 17. Pero igual, también no solo que lo prohíbe, sino que les dice que se arrepienten y les da una palabra muy fuerte. Mira, dice ¿Hechos 17 qué? 29, 30, 31, podemos leerlo hasta 32. Ok. Dice, pues que somos linaje de Dios, no podemos pensar, que es justo lo que vos dijiste, que la divinidad se asemeja al oro, plata o piedra o escultura artística, como la que tenés atrás, ni que proceda de la imaginación humana. Ningún hombre vio la imagen de esa señora, solamente la imaginó, la pensó. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, no es un insulto, es algo que no sabían ustedes, ahora quiere que todos en todas partes, incluya a todos, no solamente a los atenienses, que era lo que le hablaban, se arrepientan. Y lo dijo Dios, no lo dice Pablo, lo dice Dios. Porque ha establecido un día que por medio de aquel varón que escogió, que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Viene a ser que no solo les pide que se arrepientan, sino que también los llama a que va a haber un juicio por seguir haciendo estas cosas, que ese juicio lo va a emitir nuestro Señor Jesucristo. Cuando los de allá presentes oyeron esto, bueno, acá habla de la resurrección, ¿no? En el 31, pero fíjate que lo dice bien clarito, y es todo lo contrario lo que vos dijiste de que hacen con las imágenes, que no solo no las idolatran, sino que las veneran, porque es algo divino, porque es algo que representa, porque es algo que inspira, y que Dios dice que no quiere nada, porque es imaginación humana, y se los prohíbe. Pero bueno, allá Ok. está, en ustedes creerlo o no, es palabra de Dios. Ok. Primeramente, yo nunca dije que una imagen es algo divino. ¿Vale? Eso lo está diciendo usted. Ahora, el texto que usted me menciona, verso 29, dice, si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante a oro. Yo no digo que esta es la divinidad. En ningún momento ni la Iglesia Católica dice que esta imagen o la imagen del Señor, que es la que está aquí, ¿sí? Es algo divino. Yo no digo que esto es Dios, ni que esto es Dios tampoco.
Eso Entonces la lo dice imagen usted. que Jesús que tenemos Déjeme hablar no, porque no representa a Jesús. No, yo lo pero escuché. a ver, Déjeme para que hablar. nos No, entendamos. a ver, yo lo escuché. La imagen que vos Yo lo tenés escuché. atrás no representa a Jesús ni a Yo, María. yo lo escuché y ahora me va a escuchar usted a mí, porque ese es el diálogo, ¿no? Entonces usted viene con este verso y dice, es como lo que ustedes hacen, ¿no? Como lo que tienes allá atrás. No, yo no digo que esto es Dios. Yo no digo que esto que está aquí es Dios. ¿Sí? Una imagen representa algo, no que es Dios. Es algo bien diferente cuando una persona dice, esto es una imagen que representa a la Virgen María, ¿sí? Y esto que tengo acá, ¿sí? Es una imagen que representa el sacrificio del Señor. Yo no digo, esto es el Señor. Eso yo no lo digo y yo no sé a quién habrá escuchado que dice que eso es Dios, pero eso no es Dios. Yo te entiendo, pero el Por lenguaje, tanto, claro, sí, no no, debemos pues déjenme pensar. hablar. Vos me decís que Déjenme hablar representa. porque, ¿Quién lo pensó que representa? hermanito, para que este diálogo se dé, me tiene usted que dejar hablar. Si no, me voy a tener que ver en la necesidad o de silenciarlo o de bajarlo, porque yo lo dejé hablar y bueno. Después dice, Dios pues pasando por alto los tiempos de la ignorancia, obviamente, por ejemplo en el tiempo de Israel, Éxodo capítulo 32, que ellos hicieron un becerro de oro y dijeron, este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Eso sí era ignorancia. Eso sí es decir que esa divinidad de Dios era el becerro de oro. Porque cuando terminaron de hacer el becerro de oro, ¿qué fue lo que dijeron? Este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. La Iglesia Católica no dice, esta es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. La Iglesia Católica no dice, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Eso no lo dice la Iglesia, eso obviamente, esa es la mala interpretación de las personas dentro del protestantismo, ¿no? Porque incluso aquí tenemos un hermano que es luterano, que obviamente se separa de la Iglesia y obviamente sabe lo que enseña la Iglesia Católica acerca de la idolatría, que obviamente está condenada incluso por la misma Iglesia. Entonces aquí hay algo bien fuera de sí, ¿no? Ahora bien, en la Biblia tenemos diferentes imágenes que son representativas, ¿no? El Arca de la Alianza y lo que contenía según Hebreos capítulo 9, versos 4 y 5, donde dice que había un maná, una jarra con el maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley. Todas esas eran imágenes que representaban a Cristo. Eran representación de Cristo, ¿no? La serpiente de bronce, que era representación del Señor en la cruz, ¿no? De números 21 y Juan 3, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así mismo tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Era obviamente una imagen representativa. Siempre ha habido imágenes representativas. El problema está, como decía el hermano Álvaro, cuando las personas en su equivocación le creían que esa imagen era verdaderamente el Dios verdadero, por ejemplo la serpiente de bronce. El pueblo empezó a quemarle incienso, le puso un nombre. Cuando tú le pones un nombre a una imagen distinta a Dios, le pusieron Nefustán, y cuando le ponen el nombre y le empiezan a quemar incienso, ahí está la idolatría, creyendo que esa imagen por la cual Dios se había manifestado para hacer milagros, entonces era tratada como Dios. Ahí es donde está el problema, hermano. Y eso usted va a cualquier iglesia católica y eso no lo hace el católico diciendo que esto es lo que hace milagros, esto es Dios verdadero, y entonces ahí le cambiamos el nombre, ¿no? Como ustedes se lo cambian, ¿no? Esta es una imagen que representa a la Virgen María, y ustedes, por ejemplo, dicen, esta es la diosa a la que le hacen tortas, ¿no? Holocaustos, como en el Antiguo Testamento. Eso no existe. Adelante, hermanito, Okay. déjeme darle la
Nada más déjeme darle paso al hermanito que acaba de llegar. Este Sí, tal hermanito cual, igual seguimos llegó. Está bien. contradiciendo lo que Dios dijo. Dijo bien claro, no debemos pensar. Y vos pensás que la imagen que tenés atrás es una imagen de María y es la imaginación de alguien, de un ser humano. Y Dios Es prohíbe eso, la- dice que se arrepientan. Si vos ahí realmente le harías dice, caso ahí a dice Dios, que no no debemos tendrías nada de pensar eso. que la ¿Y vos divinidad qué sea pensás? ¿Por qué la semejante a oro tenés? y plata. ¿Por qué la tenés? No, ¿Qué pensás que no es? contradiga, no Acabas de contradiga ni decir eso. tampoco pongan, no. A ver, Pero a ver, aquí, contéstame. Pero aquí ¿Por qué habla. la no tenés? vamos a ¿Qué empezar pensás aquí, que es? aquí no vamos a empezar a mentir. No ¿Sí? miento, te leo lo que dice la El Biblia. texto que me dijo aquí, el texto dice claramente que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro y plata. Y yo le acabo No. de Y sigue decir, más. Oro, aquí plata, dice, escultura claro, artística, exacto, de aquí imaginación dice, humana. y aquí dice, y yo le estoy diciendo que esta solamente es una imagen que representa ¿Y a un quién la personaje que pensó? vivió, ¿sí? A un personaje Pero que te está vivió y diciendo punto que y se no la acabó. quiere Dios. No lees que no. ¿En dónde Dios te está dice? ¿En diciendo dónde que no dice la que no la quiere. quiere Dios? ¿En Te dónde lo dice que vuelvo a no la quiere leer. Dios? Te lo vuelvo a No, ahí leer. dice, no debemos Pues no pensar que debemos la pensar. divinidad sea Bien. semejante. Yo Oro, no estoy plata o diciendo que esto piedra es la o divinidad. escultura artística. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Aquí no Artística. dice, yo no estoy diciendo que la imagen, esta es la divinidad. Pero es Nadie una lo escultura dice. artística. No, mi ¿Es hermanito. artístico? Ni que proceda de la imaginación humana. ¿Quién la pintó? ¿Un extraterrestre? No, la pintó un ser humano. Dios ha pasado estos tiempos por alto Ya, de adiós, adiós, ignorancia adiós, adiós. y ahora Es le el problema, pide. miren, es el problema, porque estamos aquí dialogando de alguna manera razonable para poder hacer entender, ¿sí? Pero cuando el Señor viene y me pone un texto donde dice no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante, ¿sí? Y le estoy haciendo la aclaración que aquí ni nadie está pensando que esto es la divinidad o que la otra imagen que tengo aquí es la divinidad. Yo no sé por qué entonces se aferran a las mismas ignorancias de otras personas que repiten solamente lo que han escuchado antes, ¿no? Entonces, por eso me gusta leerles el mismo pasaje que nos cita, porque precisamente ahí es donde nos damos cuenta dónde está el error. Pero cuando se aferran a lo mismo y tú acabas de decir esto, bueno, entonces ya se empieza con mentiras y así el diálogo se vuelve áspero y ya mejor es más fácil seguir con el diálogo con las personas con las que hemos estado dialogando amena, ¿no? Entonces vamos a ponerle, déjeme darle nada más el paso a Soldado y ahorita le damos el paso luego, hermanito Pablo, llegó Soldado. ¿Cómo está, hermano? Bendiciones, buenos días. Gracias, igualmente bendiciones, hermano. Aquí todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bueno, yo soy Bendecido, cristiano. hermanito, gracias a Dios. Estamos aquí bendecidos, compartiendo un poquito. Qué bueno, hermano. Yo soy cristiano católico también. Ah, ok, mucho gusto, hermanito. Hermano. Adelante. Bueno, es que un problema lo que tienen nuestros hermanos separados, hermanos protestantes, es que creen que una imagen, creen que es un Dios. Eso es lo que tienen en su pensamiento. Dicen que un católico dicen que cree que una imagen es Dios, pero los católicos nunca creen que una imagen es Dios. Y también los malos deseos son idolatría también, según como dice Colosenses capítulo 3 versículo 5. Avaricia y los malos deseos, amor al dinero, es idolatría también. Y ellos tienen mal deseo, porque ellos dicen que un católico cree que una imagen es Dios, pero mientras los católicos no creen que una imagen es Dios, no hay. Y un problema lo que tienen, dicen que en Éxodo 20, versículo 4, está hablando de la imagen de los santos, de la Virgen María. No, en ese texto bíblico está hablando de un pueblo egipcio, porque hicieron becerro de oro. Porque antes los egipcios creen que el sol y aguas es Dios. Eso es lo que está hablando ahí en ese texto bíblico en Éxodo 20, versículo 4. Ahí no está hablando de la imagen de los santos, de la Virgen María. Si hubiera las imágenes son ídolos, entonces Dios mandaría a hacer ídolos. Porque mismo Dios mandó a hacer imágenes, mandó a hacer querubines, y querubines es imagen de los ángeles. Y el arca de pacto, arca de alianza. Y también rey Salomón hizo imagen del toro.
Entonces, rey Salomón, si hubiera las imágenes son ídolos, entonces rey Salomón cometió pecado de la idolatría porque hizo imagen también. Eso es lo que tienen que entender nuestros hermanos separados, que las imágenes no son ídolos. Adelante, hermano, ahí lo dejo. Sí, claro que sí, hermanito. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Adelante, hermanito. Sí, de hecho, esta va a ser mi última participación, porque evidentemente, por la causa que yo entré aquí, no era nada de esto, de que si los católicos son idólatras o no, o que ustedes adoran imagen, nada de eso. Simplemente fue por un tema muy específico, si aparecía la palabra veneración en Mateo 23-29, pero ya la cosa cogió otro rumbo. Y para hacerle la salvedad a Álvaro, yo no estoy acusando a nadie aquí de idólatra, no lo he hecho con Franklin, con nadie, porque ese no era el tema por el cual yo subí, o el contexto del live. Simplemente estaban hablando de algo muy específico, y bueno, se fue por otro lado. En mi caso, yo le voy a sugerir algo, que es que no pueden hacer una falacia de generalización apresurada, todo por la parte y la parte por el todo. Entonces, evidentemente, de que hay evangélicos que son ignorantes, no lo digo por una persona X, sino de que la ignorancia motivada por un cierto prejuicio llega a concluir de que no, los católicos piensan que esa imagen es Dios. Eso es una afirmación muy temeraria y apresurada. Yo diría que una persona, si existe, si acaso, una persona que crea que una imagen es un Dios, pues es una persona que tiene problemas psicológicos mentales, literalmente. Porque yo no utilizaría ese argumento. Si yo, en cierta forma, y eso que difiero con el culto a las imágenes, yo no utilizaría ese argumento. Porque es que la idolatría no se limita al reconocimiento de un objeto como divino, sino que se puede ser idólatra de muchas formas. O sea, la avaricia, que eso es algo que tiene que ver con la acumulación obsesiva de ponerlo en primer lugar, las pasiones desordenadas, todo eso. Y no son un Dios, pero es idolatría. Entonces, o sea, le faltan como en cierta forma nutrirse, diría yo, ¿no? Como tal. Correcto. Y no, soldado, yo no aprendí, el que aprendiste fuiste tú, porque recientemente te estás dando cuenta del contenido, del contexto de lo que yo vengo hablando aquí en el live. Si hubiese llegado antes, hubiese sabido. Pero de todas formas fue un grato placer el haber compartido live contigo, Frankie. Y en un futuro no muy lejano me gustaría también volver a hacerlo. Muchas gracias. Sí, claro. Y Álvaro, un placer también. Claro que sí, mi hermanito Pablo, tiene las puertas abiertas a este canal cuando guste. Es una de las personas con el que me ha gustado dialogar, porque se puede dialogar, obviamente, hablamos, usted habla, yo hablo, y nos entienden tanto los que están abajo como nosotros mismos, ¿no? No así como las otras personas, ¿no? Que la que subió hace ratito, ¿no? Entonces se vuelve muy difícil un diálogo así, porque nos encimamos y ni abajo nos entienden ni entre nosotros nos entendemos. Pero tiene puertas abiertas el día que usted guste, hermanito. Cuando me vea aquí en live, pues igual puede subir y igual compartimos nuevamente, hermanito. Que Dios me lo bendiga, Muchas que pase una gracias. feliz tarde, feliz sábado. Un abrazo fuerte Igualmente. ¿De dónde nos saluda, hermano? Desde la República Dominicana. Un abrazo fuerte, mi hermanito, desde aquí de México hasta la República Dominicana. Ha de estar maravilloso, he visto algunas imágenes, ha de estar maravilloso. Ojalá algún día Dios me permita ir a visitar su país. Amén, hermano. Pronta recuperación y bendiciones para ti y toda tu familia. Gracias, mi hermanito, muchísimas gracias. Hasta luego. Lo bajo si quiere. Déjeme para que no. Ok.